Que el Señor les bendiga. Abramos nuestras Biblias en Salmos 40, 17. Libro de los Salmos 40, versículo 17. Cuando lo tenga, le voy a invitar a que se ponga en pie para que leamos la palabra del Señor. Salmos 40, 17. Amén, ¿ya lo tiene? Dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Yo quisiera que lo leyéramos todos juntos. Amén. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Padre, te damos gracias esta hora. Señor, queremos agradecerte por una vez más. Queremos disponer nuestros corazones para recibir tu palabra. Señor, quita cualquier estorbo que haya en el aire. Señor, cualquier pensamiento que quiera quitar nuestra atención de tu palabra. Nuestras cargas, que podamos, Señor, entregártelas a ti, poder recibir lo que tú tienes para nosotros. Padre, no es lo que el hombre trae, sino que tu palabra sea siempre la base, Señor, de lo que nosotros recibimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedo invitar a que tome asiento. Fíjese que en esta tarde quiero tocar un tema que muchas veces dentro de las iglesias se vuelve un tabú. Y el tema que quiero tocar yo en esta tarde es la depresión. El tema que yo le he puesto para la meditación de esta tarde es superando la meditación. Y le digo que muchas veces se vuelve un tema tabú porque nos ponemos a pensar, y sí, es cierto, no debería de haber depresión en los cristianos. No debería de haber depresión en los creyentes. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos su salvación, tenemos el poder de Dios en nuestras vidas, lo tenemos a Él. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que muchas veces dentro de la iglesia hay gente con depresión? Hace poco, no mucho tiempo, creo que menos de un año, menos de un mes, me estoy equivocando en tiempo, menos de un mes, me dio dolor ver una noticia de un pastor muy joven en California. Joven en el sentido de que yo creo que no pasaba de los 45 años, o tenía como 40, 45 años, con una familia muy hermosa, una congregación muy grande, y dejó una carta y se suicidó, porque había tenido depresión en su vida. Todos pasamos por momentos difíciles en nuestra vida. Todos hemos pasado por momentos difíciles. El problema es cuando permitimos que esos momentos difíciles tomen el control de toda nuestra vida. Aquí David dice, aunque afligido, aunque esté deprimido, aunque esté en depresión y necesitado, ¿no se da cuenta que muchas veces la depresión va o es producto de una necesidad? Muchas veces pueden haber, no es una charla, por favor, de psicología en esta tarde. No crea que voy a hablar de psicología. No, quiero hablar de la palabra, pero es importante tocar este tema. La depresión, dentro del marco psicológico, es una enfermedad real, grave. Y si usted se da cuenta, para la depresión no hay un medicamento. Le pueden vender antidepresivos, pero lo único que hacen es cambiar su estado de ánimo por momentos. Pero no es aquello como cuando usted tiene una infección, una bacteria, y tiene que tomarse un medicamento, y ese medicamento, pues el antibiótico le elimina la bacteria. No es así. Estar deprimido, según esta parte, según la psicología, estuve indagando mucho y encontré un lugar que me pareció
muy claro, con mucha información, con mucho respaldo, y decía que estar deprimido no significa simplemente estar estresado o triste. Muchas veces confundimos la depresión con estar estresados o con estar tristes. Son cosas muy diferentes. El problema es que la depresión es algo mucho más profundo y que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que estamos en camino pero empieza por algo. Empezó por algún problema, empieza por alguna situación, etcétera. También la depresión no llega a ser, se puede llegar a convertir en un trastorno psicológico, pero también biológico. Fíjese, me llama la atención porque David dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. ¿Qué pasa con aquellas personas que están en esta situación? Creen que están solas. Creen que nadie... Yo creo que me estoy adelantando algunas cosas. Pero muchas veces cuando estamos en ese momento no queremos a nadie cerca. Creemos que aislarnos, creemos que haciendo tales cosas empiezan a haber muchos pensamientos, muchas maquinaciones en nuestra mente. Y empezamos a probablemente echarle la culpa al otro, si el otro hubiera hecho esto, si yo hubiera cambiado aquello, si no me hubiera confundido esto, y empieza un montón de situaciones en nuestra vida. A tal punto que se cataloga ahora, que la depresión se puede volver hasta una enfermedad mental. Esto significa encerrar a alguien en un lugar psiquiátrico. Entonces cualquiera puede decir, y por eso yo empezaba con esto, muchas veces este tema se vuelve un tabú dentro de las iglesias, porque creemos que a los creyentes no nos pasa esto. Sí, es cierto, no nos debería de pasar, porque tenemos al Señor en nuestras vidas y que debería de ser suficiente. Pero por eso el tema es superando. Probablemente usted no se siente así, pero es bueno saber por si llega a pasar, por si usted empieza a ver o a percibir algunos cambios en su vida. Y hay que tener un cuidado, porque imagínese, ¿usted no cree que es triste oír la noticia de que un pastor, no le hablé de un creyente, no le hablé de un líder, no le hablé de un diácono, no le hablé de un ujier, no, le estoy hablando de un pastor? Cualquiera puede decir, el pastor es el que más comunicación debe de tener con el Señor, y no es así, todos debemos de tener una comunicación. Y entonces, las personas que manejan, que ven esta parte, dicen que la depresión se puede volver algo frecuente. Dice que se puede volver recurrente o algo crónico. ¿Cuántos de nosotros tenemos picos altos, picos bajos? Picos altos, picos bajos. Y probablemente no meses, probablemente años de nuestra vida. Pero siempre en el Señor hay una esperanza. Siempre. Y ellos catalogan que en algún momento la depresión puede llegar a ser crónica. Es decir, después de recurrente, es decir, algún día se me quitaba, otro día se me ponía, etcétera, y todo lo demás. Ahora, fíjese que ellos dan una lista muy grande. Yo tomé algunas. Como no pensar con claridad, falta de concentración, son síntomas en los cuales uno tiene que estar pensando. Hay que tener cuidado. Cansancio que lleva a una fatiga crónica. Imagínese el cansancio. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido alcanzar algo? Por eso la palabra dice, a cada día su propio afán. Y muchas veces nosotros nos hemos ido a acostar y amanecemos pensando en el mismo problema, en la misma situación. Claro, entonces hay que tener un cuidado. Eso nos puede llevar a una depresión. Otros tienen ansiedad por la comida. Buscan la comida como un refugio. Otras personas, se los digo porque yo conocí a alguien cercano hace muchos años y era una persona muy inteligente. Créanme, una persona muy, muy inteligente, una persona que sabía
cómo se debía de manejar la economía. Pero cuando se sentía mal, iba y gastaba comprando ropa. Porque sentía que eso era lo que le traía por el momento una satisfacción a su vida. El problema era que todo el tiempo tenía una deuda muy alta. Y entonces, ¿qué pasaba? Trabajaba para pagar muchas veces el pago mínimo de una tarjeta. Y usted sabe que pagar una tarjeta de crédito mínimo, usted solo está pagando intereses. Nunca va a pagar a capital, nunca. Y ahí va a pasar 10 años con la misma. Y el banco feliz porque usted sigue pagando solo intereses. ¿Qué utilizamos nosotros de refugio? ¿En qué nos refugiamos? Así como también hay personas que cuando hay alguna situación lloran. Y es la manera de llorar y llorar y uno dice, no, que se desahogue. No, espérese, una cosa es desahogarse y otra cosa es refugiarse en algo. Porque claro, ¿quién no ha tenido una experiencia difícil y ha llorado? Yo creo que todos hemos llorado y nos hemos desahogado. Pero no puedo ocupar ya sea la comida, ya sea compra, etcétera, lloro como un refugio para mi vida. Son cosas muy diferentes. Otros tienden a reaccionar mal o diferente cuando son cuestionados o cuando les preguntan algo de su vida. Muchas veces algo se le pregunta, ¿y qué tal tu familia? ¿Cómo está? ¿Y para qué quieres saber de mi familia? ¿Por qué me andas preguntando? Muchas veces hay personas que reaccionan de una manera, si podemos ocupar la palabra, grosera. Y de ahí, bueno, como le dije, no es una clase, no es una charla de psicología porque no es eso, pero quiero tocar esto. Y de ahí vienen enfermedades como la dermatitis, como el insomnio. Empiezan a haber un montón de síntomas en la persona, etcétera, y todo lo demás. Otros, y miren, me llamaba la atención, fíjese, porque es increíble, yo me puse a leer muchos ocupan el tiempo o ocupan su tiempo viendo televisión o algún dispositivo. Es decir, ocupan la mayor parte de su tiempo. No está hablando que ver televisión es malo, no, sino que aquella persona que pasa enfrascada o pasa todo el día viendo televisión o que no suelta. Y mire, a mí le voy a poner un mal ejemplo, porque por veces yo estoy viendo televisión y tengo el celular. Y estoy contestando y estoy viendo algunas cosas. Y muchas veces tengo que retroceder o ponerle pausa a lo que estaba viendo porque créame que cuando yo estaba leyendo esto, empecé a preocuparme en algunas cosas porque uno dice, bueno, qué fácil uno puede caer. Porque se me puede volver un refugio la televisión o se me puede volver un refugio cualquier cosa. Y por último, un deseo de aislarse de los demás. Especialmente si en el caso del casado, de su cónyuge o de aquel que tiene familia. Ahora, esto es para que podamos tomar en cuenta que hay muchas cosas en las cuales nosotros no podemos permitir caer en esto, porque sería muy difícil. Y ya entrando en la palabra, el salmista nos muestra por la dura situación que había pasado por su vida. Fíjese que este capítulo empieza diciendo, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Qué situación habrá pasado el salmista? Muy dura, qué situación más dura. Porque imagínese que cuando estamos en la aflicción, ¿alguno de nosotros alguna vez ha tenido aflicción? Sí, hemos tenido aflicción. ¿Qué es lo que menos deseamos? Esperar. Y este hombre en la aflicción aprendió a esperar con paciencia. Si esperar ya es difícil, debe ser mucho más con paciencia. Muchas veces vienen las situaciones difíciles a nuestra vida
Y por no tener paciencia y por no esperar cometemos más errores. Y lo que ya estaba malo lo convertimos en algo peor. ¿Y cómo nos sentimos después de todo esto? Peor, mal. Si ya estábamos hundidos, nos vamos hundiendo más. Dice que su experiencia fue como, o era como estar dentro de un pozo de desesperación. Imagínese, yo no sé quién de aquí es claustrofóbico, pero a mí los lugares muy encerrados no son de mi agrado. Me recuerdo que hace muchos años me tuvieron que hacer un examen. Aquí no sé cómo es que se llama, pero es una... me tenían que hacer un examen y lo meten por un tubo a uno. MRI. Entonces, yo me acuerdo que imagínense, uno cuando llega, uno ve ahí el aparato, ¿verdad? Y uno sabe que solo lo van a meter así, que lo pueden sacar. No lo están metiendo en un hoyo, no lo están metiendo en nada. Pero créame que sí, así es. Yo me recuerdo que antes de entrar, yo cerré los ojos. Y el examen me dijeron, va a durar alrededor de 30 minutos. Porque me iban a hacer el examen y era en la columna. Entonces, imagínense, era en la columna. Entonces, no era que en los pies para que solo me metieran los pies. No, sino que me tenían que meter todo. Y yo me recuerdo que han sido los 30 minutos más agobiantes de mi vida. Y le voy a decir algo, yo cerré los ojos porque yo si miraba que tenía cerca aquí, me iba a poner peor. Ahora, imagínese estar en un pozo. Y usted pasar gritando y que nadie lo escuche. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido en esa situación? Que creemos que estamos en un pozo y dice, y todavía le añade David, en un pozo de la desesperación. ¿Y cómo es posible que al principio dice, pacientemente esperé al Señor? Y se inclinó. Pero oiga la salvación. Y se inclinó a mí. Y en el versículo 17 que leímos, aunque con depresión y necesitado, Él pensará en mí. ¿Qué sucedía? Que mientras estuvo dentro del pozo, no pudo alabar como Él lo hacía. Mire, es muy fácil criticar cuando alguien tiene depresión. Hermano, ore. Hermano, venga al culto. No, si lo que uno menos tiene ganas es de ir a la iglesia. Y eso es cierto. Cuando uno está pasando por un momento difícil, lo que muchas veces nos pasa es que no queremos ni orar. No queremos cantar, mucho menos queremos oír que nos vayan a decir algo. Y más que muchas veces en las iglesias hay gente que se pinta para ser especial. Vaya hermano, al fin apareció. Y cabal, ¿verdad? Cuando uno menos quiere oír eso escucha. Porque es bien fácil juzgar a alguien que no se está congregando. Fíjese que más adelante, en el versículo 12, dice, porque me han rodeado males sin número. Oiga lo que dice David, porque me han rodeado males sin números. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Hace un momento platicábamos y qué difícil es que cuando nosotros estamos muchas veces metidos en un problema, aparece otro. Cuando creemos que ya llegamos al tope de las situaciones, viene otra cosa. Cuando usted ya no tiene dinero como para poder, se quebró algo. ¿No le ha pasado así? Que usted justo acaba de salir de una reparación o de un pago de algo y ¡plic! Sucede algo y ya no tiene. Oiga, David menciona que le rodearon muchos males. Imagínese en la situación en que estuvo este hombre. Pudo venir, este males puede ser adversidades, desgracias. Hasta hay un dicho, ¿verdad? Que las desgracias nunca vienen solas.
desastres, algo difícil, algo penoso, algún quebrantamiento, algo triste. ¿Cómo estaba este hombre? Hundido. Qué triste es que cuando tenemos un problema se junte con otras cosas. Probablemente se sentía quebrantado. Mire, ¿no se ha dado cuenta que cuando hay problemas, qué difícil es hasta levantarse de la cama? Uno se queda sin energías, uno se queda sin fuerzas, uno se queda sin deseos. ¿O no se ha sentido usted alguna vez así? ¿Cuántas veces no hemos querido ni levantarnos ni para ir a trabajar, pues? O salir, o hacer algo. Y dice todavía que lo rodearon malas personas. Quiere decir que añadido a esto, a que las circunstancias le llegaron a su vida, lo rodearon personas que querían destruirlo. ¿Será que alguna vez nos hemos sentido infelices? ¿Indignados? ¿Con quebranto? ¿Con dolor? ¿Alguna vez usted se ha sentido inferior o menospreciado? Sí, es un paso. Es que mire, ¿sabe qué desea Satanás? Y la palabra lo dice, que anda como león rugiente viendo a quién devorar, a quién destruir. Van a venir muchas situaciones también en nuestra vida, porque lo que quiere el enemigo es hacernos pedazos. Va a ocupar a alguien que venga y nos diga algo que nos haga sentir inferiores o menospreciados. Y viene en el momento en el cual yo estoy pasando necesidades o dificultades. Y en otras ocasiones viene un agotamiento por afrontar todas estas cosas. ¿Cuántas personas no llegan al momento de decir, ¿sabe qué? Bueno, Job lo dijo, mejor hubiera muerto el día que nací. Entonces, eran muchas cosas las que sentía este hombre. Así muchas veces nosotros sentimos muchas cosas y creemos que nadie nos puede entender, mucho menos ayudar. Les quiero ser honesto. Ayer a las 11 de la noche empecé a desarrollar esto. Yo tenía algo para predicar hoy, pero no sé, creo yo que el Señor puso que preparara esto para hoy. Porque de verdad, mire, es increíble cuando yo empecé a leer algunos casos clínicos, algunas cosas que habían ahí, qué increíble. Y sabe, muchas veces el enfriamiento empieza cuando estamos bien. Cuando nosotros estamos bien, cuando no tenemos problemas, cuando no hay dificultades en nuestro alrededor, viene el enfriamiento a nuestras vidas. Por confiarnos, por confiados, no por otra cosa, por confiados. Pero no les he venido a hablar solo para decirles, miren todo lo que estaba pasando este hombre. No, he venido hoy, esta tarde, para que veamos que dentro del Señor hay siempre una esperanza para nuestras vidas. Entonces, estamos conscientes de que no hay nada ni nadie que pueda curarnos, solo Dios. Ese es el alivio para nuestra vida. Como decía hace un momento, mire, un antidepresivo solo cura por horas, pero la oración puede cambiar nuestra vida. Entonces, ¿qué sucede? Mire, las aflicciones, los problemas, las dificultades van a venir siempre, pero lo que en nuestra vida no puede dejar de haber es oración. No otra cosa, yo no le estoy diciendo hoy que mire que haga eso, no. Con que si tan solo oráramos, si tan solo hubiera en nuestras vidas esa disposición de orar, de buscar al Señor. Por más profundo que nos sintamos estando o que se siente estar en el pozo,
Una oración lo cambia todo. Porque dice, pacientemente esperé y oyó mi clamor. Lo que tal vez no había orado el salmista, lo gritó hasta que el Señor lo escuchó. Fíjese que no importaba, ¿cuál era la confianza que tenía este hombre? Que no importaba en qué situación cayera. Dios era el único que podía levantarnos. Como le repito, van a venir situaciones difíciles a nuestra vida. Eso sí, debemos de entenderlo. Pero que las situaciones en nuestra vida fortalezcan nuestras vidas, no nos hundan, no nos lleven al punto de una depresión en nuestras vidas. ¿O usted cree que hay cristianos que no compran pastillas para dormir? Claro que sí. Muchos cristianos compran pastillas para dormir. ¿O usted cree que los cristianos no sufren de insomnio? Claro que sí. Aunque hay excepciones. Yo estoy hablando de esto cuando hay algo que está afectando a nuestra vida. No me quiero poner yo, no quiero ponerme en ese plano de decir todo aquel que compra pastillas para dormir es, no. Estoy hablando, el tema hoy es superando la depresión. David entendía que no importaba en qué necesidad, condición o aflicción estuviera, Dios le iba a ayudar. Muchas veces nosotros buscamos al Señor solo en aquellas necesidades que sabemos que no podemos cubrir. Pero deberíamos de aprender a confiar aún en las pequeñas, aún en lo que yo puedo resolver, aún en lo que yo puedo tomar y decir voy a pagar esto y voy a hacer esto. Aún en eso yo debería de confiar en el Señor. O deberíamos de confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque mire, muchas veces... Le voy a poner este ejemplo. La situación económica nos deprime. Y entonces muchas veces hacemos cuentas, ¿verdad? Híjole, mano. Y yo veo que me queda bien poco. Y en mi mente empieza a ver aquello de que, pero me falta pagar esto, me falta pagar aquello, me falta pagar aquello, me falta pagar aquello. Fíjese que una vez, hace varios años, me sucedió esto en la iglesia en El Salvador. Fíjese que estábamos a punto de comenzar el servicio, a mí me tocaba dirigir la alabanza y llega un hermano. Yo me recuerdo que ese día me fui para una oficina a sentarme, a terminar de ver unas cosas y faltaban, sin mentirle, 10 minutos para que empezara el servicio. Y llega una persona que se estaba congregando en la iglesia y cierra la puerta y me dice, hermano, me dice, hace 30 minutos quise suicidarme. Y yo me quedo, créanme, para mí era una experiencia, nunca me había pasado esto. Yo siempre había oído que alguien había pasado por esto y todo lo demás, pero a mí nunca había tenido esa experiencia de oír de alguien. Yo le digo, ¿y qué le pasó? ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? Y él me explicó, se lo voy a resumir, me explicó. Mire, estábamos, si no estaba alrededor de 4 o 5 de mes, es decir, en los primeros días del mes. Y me empezó a decir que se había quedado sin trabajo, su familia lo había dejado y él ya no hallaba qué hacer, había ido a trabajar a tal parte y se metía en problemas y que alguien lo había visto mal y bueno, un caso increíble. Y entonces cuando me empezó a explicar y todo lo demás, ¿y por qué? Es que yo no sé si voy a tener dinero para pagar el otro mes. ¿Y cuándo pagó la renta? Le dije yo. Me dijo, no, la pagué el primero de este mes. Quiere decir que usted ya pagó todo el mes. Sí, entonces significa que no lo pueden sacar hasta el siguiente mes. Sí, y entonces, ¿quién dice que usted en este mes Dios no le puede proveer para pagar la renta del siguiente mes? Y bueno, la cosa es como le digo, había que empezar el servicio, yo estaba tratando al final le dije, mire, no se preocupe, al final vamos a orar, etcétera, y todo lo demás, y contribuir con algo, etcétera. Mire, me dice una vez, y tenía un vocerón, y me dice,
Hermano Eduardo, me dijo una vez, 24 meses de a la que vez que hablamos. Habían pasado 2 años de lo que él había sentido. Ahora, ¿cuántos de nosotros vemos el problema y se nos olvida de que hay uno que piensa en nosotros, que oye mi clamor y que antes que yo le pida a Él, Él conoce cuál es mi necesidad? Ahí sí, no tenemos excusa como creyentes de caer en esto. Teniendo un Dios tan grande, teniendo un Dios que es soberano, que controla todas las cosas. ¿Es porque Él se ha olvidado de nosotros? No, es porque yo me he olvidado de Él. Es porque yo me he alejado de Él. Una enfermedad puede hacer que hayan más males para nuestra vida cuando lo permitimos. Las situaciones que nos rodean nos pueden llegar a oprimir. Imagínense, oiga, escuchar a Job decir, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y de una opresión física podemos llegar a una opresión espiritual. Porque hay que tener cuidado. Muchas veces cuando nosotros estamos en esa situación empezamos a decir cosas que no deberíamos de decir. Y muchas veces la aflicción externa a menudo nos conduce a una aflicción interna. Ahora, fíjese, la situación de David cuando él está relatando este capítulo, si usted se da cuenta, hay que entender mucho en qué tiempo lo está hablando. ¿Por qué? Porque no habla en presente. Dice, pacientemente esperé. No dice, pacientemente estoy esperando. Y me sacó. Y puso, no dice, y me está sacando, y me está poniendo. No, él está hablando ya, ¿qué? En pasado. Después de la situación. El problema de que muchas veces como creyente es que después de la situación se nos olvida lo que acabamos de pasar. Y volvemos otra vez. Y el Señor nos acaba de meter por un proceso, nos acaba de sacar. Y va, gracias Señor, nos vemos. Y desaparecemos. Habla en pasado, no está hablando en presente. Entonces muchas veces a nosotros se nos olvida nuestra situación rápidamente por lo que acabamos de pasar. Y ahí es donde debemos de tener cuidado, de mantenernos. Entonces podríamos creer que su estado ahora era de paz. Él tenía sobriedad, porque mire, la sobriedad se pierde cuando hay aflicción muchas veces en nuestra vida. La sobriedad no estoy hablando de alguien que está ebrio, no. ¿Qué es sobriedad? Es tener el dominio de mis emociones y de mis pensamientos en medio de la aflicción. En el Nuevo Testamento hay una orden, sed sobrios. Amén. Entonces, no responda, pero analicemos por un momento cómo es su situación actual. Cuando hay paz en su vida, en su casa, en su hogar, ¿cuáles son las palabras? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo nos expresamos? ¿O somos de los creyentes que solo buscamos a Dios en la aflicción? ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos en problema, prometemos, pero ya en el tiempo de calma no cumplimos? Por eso dice, no prometan, porque si no van a cumplir, se están metiendo en algo difícil. Fíjese, pero el salmista no solo hablaba de un estado de depresión, sino que a eso le añade la situación de una necesidad. Porque la depresión nos puede llevar a la negligencia.
¿Qué quiere decir esto? La negligencia de no buscar a Dios a tiempo. La negligencia de confiar en otros menos en Dios. La negligencia de creer que el otro sí nos puede ayudar. Pero el que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, no lo buscamos. Pero como le digo, el Señor siempre tiene una promesa para nuestras vidas. Dios está pendiente de usted. Aunque usted tal vez en este momento pueda decir, no lo creo. Dios está pendiente de usted. Dios sabe qué hay en su corazón. Dios sabe qué hay en su mente. Dios sabe cómo se levantó hoy. Dios sabe qué fue lo primero que usted dijo. Dios sabe lo primero que usted pensó. Dios sabe todo en nuestras vidas. Y muchas veces se nos olvida. David creía una cosa y es que no estaba, mire, David no estaba esperando la provisión, David estaba esperando a Jehová. Y ese es el problema, que por eso es que muchas veces nuestra vida se vuelve algo recurrente, como la depresión. ¿Se acuerda que le dije, verdad? Que la depresión se vuelve algo muchas veces recurrente y no se alivia. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros esperamos la provisión, mas no al que da la provisión, que son dos cosas muy diferentes. No, Señor, contéstame. ¿Y el dinero cuándo me lo vas a mandar, Señor? Y le empezamos a decir, hay cheques viajeros, hay Western Union, hay depósitos. Muchas veces se nos ha olvidado de buscar a Dios como el creador y lo hemos cambiado por buscar a Dios, el que nos saca del problema. ¿A qué Dios busca usted? Porque Israel solo buscó que los libraran. ¿Y qué pasaba con Israel cuando los libraban? Volvían otra vez. Volvían a lo mismo. Amén. Entonces, David creía en esto. Él estaba seguro que Jehová pensaría en él. Por eso dice, aunque afligido yo y necesitado, no dice, Jehová me proveerá. No dice, Jehová mandará lo que yo necesite. No. Oiga, aunque afligido yo y necesitado, Él va a pensar en mí. ¿No cree que eso es más importante que lo material? Porque todo lo material es añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, ahí entra lo material. Todas las demás cosas, pero hay una condición: buscad primeramente. Entonces David nos enseña que hay que buscar a Dios primeramente, tener una relación con Él, no apartarnos de Él, porque Él es el dueño de las añadiduras. Y la palabra también dice, tremenda cosa es caer en manos del Dios viviente. Porque hay muchas situaciones que Dios nos mete porque nosotros no entendemos. Entonces, muchas veces esperamos la respuesta. Muchas veces esperamos la respuesta, mas no su presencia. Muchas veces hemos cambiado el venir, el llegar a la iglesia y a orar y no sé qué, Señor, y no disfrutar de la presencia de Dios. Muchas veces creemos que podemos hacer un trueque de venir, levantar nuestras manos, cantarle al Señor, porque entonces me va a escuchar. No, tampoco, porque el Señor conoce mi corazón. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Buscar a Dios antes que las añadiduras. David estaba seguro de algo, mire, que Dios tiene todo calculado. A Dios no se le escapa nada, ni nadie. ¿Quién se puede escapar de Dios? Decía, aunque yo me vaya allá a lo más alto, ahí estás tú. Si me voy a lo más profundo, ahí estás tú.
Si Él tiene el cuidado de las aves, ¿cómo no va a cuidar de usted? Entonces David decía, oiga, qué hermoso, pero ¿en qué momento está hablando? Oiga, y oiga lo que dice David. Ahora, quiero añadir algo más. Aunque, amén. Entonces, está diciendo David, si yo llegara a estar o si me llegara a pasar, porque no estaba pasando en ese momento, ya lo había pasado, ya había conocido el poder de Dios. Dice, aunque afligido y necesitado, amén. Aunque quiere decir que aún en tiempo de paz, Dios piensa en usted. Y aún cuando nosotros le fallamos, Dios sigue pensando en nosotros. Porque somos hijos. O no, aunque un hijo se porte mal, usted va a dejar de amarlo. Es hijo. No puede hacer nada. Es su sangre. Por más fuerte que sea una situación, recuerde esto, Dios tiene todo calculado. Por más difícil que pueda parecer la vida, ante Dios somos estimados. Por más que algo o alguien se levante contra nosotros, Dios estará pendiente. Pero Él desea que cuando nosotros le busquemos a Él, no lo busquemos por lo que tiene, sino por lo que es. No lo busquemos por lo que nos puede dar. Si somos hijos, es que, ¿sabes? Se nos olvida que somos hijos. Porque es bien triste cuando un padre lo buscan sus hijos solo para sacar algo. Pero no para acercar y decirle, Padre, te amo, muchas gracias por todo. Porque siempre, no, necesito tanto. Amén. Quiero concluir. Y debemos de entender eso. Yo no toqué el tema hoy porque yo estoy diciendo que no, es porque nosotros debemos de tener un cuidado en nuestras vidas. Porque corremos un peligro. La depresión puede afectar en cualquier momento, pero siempre de parte de Dios hay un refugio. Una salida o una cura para nuestras vidas. Siempre. Porque David aquí lo dijo, aunque yo llegue a estar deprimido y necesitado, Él va a pensar en mí. Dios piensa en usted. Dios lo ama a usted. Eso que no se le olvide. Pueden venir pensamientos a su cabeza. El enemigo va a tratar de decirle que usted no vale, que es inferior, que para qué sigue pidiendo, que todo está arruinado, que todo está terminado. Déjeme decirle esta tarde lo que la palabra dice. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Y añade, Dios mío, no te tardes. Señor, no te tardes. Quiero finalizar con 2 citas bíblicas porque quiero añadirle un poquito más. Salmo 136, versículo 23. Salmo 136, 23. De esto compartí hace unos cuantos domingos. ¿Ya lo tiene? Oiga lo que dice. Él es el que en nuestro abatimiento, Él es el que nuestro problema, nuestra aflicción, nuestras dificultades, lo que haya sido, oiga,
se acordó de nosotros. Porque para siempre es su misericordia. Y acompáñeme a primera epístola de Pedro. Capítulo 5, versículo 7. Está después de Hebreos, Santiago. Primera epístola de Pedro 5, 7. Amén. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Es decir, depositemos todas nuestras preocupaciones, todos nuestros problemas, todas las cosas aquellas que parecen imposibles, porque la ansiedad llega cuando algunas cosas parecen imposibles. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Entonces, recuerde, aunque lleguemos a estar afligidos y necesitados, Dios siempre va a pensar en nosotros. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Oramos. Padre, te damos gracias a esta hora. ¿Cuántas veces, Señor, hemos primeramente dudado de ti? Muchas veces han habido situaciones difíciles, muy, muy difíciles. Y lo que hemos hecho es que hemos permitido que la tristeza llene nuestros corazones, llene nuestros pensamientos. ¿Cuántas veces hemos sido vencidos en nuestro pensamiento? Y conocemos tu palabra y te tenemos a ti dentro de nuestras vidas. Pero a pesar de todas las cosas, y a pesar que muchas veces hemos dudado de ti, tú sigues teniendo cuidado de nosotros. Porque este día tú nos has vuelto a dar vida. Porque nos has dado salud. Porque tenemos un lugar donde dormir, donde descansar. Porque tenemos techo, tenemos abrigo. Y entonces, ¿por qué hemos dudado de ti? ¿Por qué ha decaído nuestra confianza? David pasó por muchas situaciones difíciles. Y dice, cuando me sentía ya sin poder hacer nada, clamé y me escuchaste. ¿No será que hemos dejado de clamarle al Señor? ¿No será que hemos dejado de buscar al Señor? ¿No será que las situaciones difíciles nos han hecho enfriar nuestras vidas? Pero a pesar de eso, Jehová ha pensado en nosotros. Jehová sigue dándonos la provisión de cada día. Y renueva cada día su misericordia sobre nuestras vidas. Señor, perdónanos, porque muchas veces humanamente flaqueamos. Porque muchas veces nos hemos llegado a sentir solos y te tenemos a ti en nuestras vidas. Muchas veces hemos llegado a sentir que nadie nos comprende, pero tú cada día piensas en nosotros.
Ahí donde está. Señor, míranos, aquí estamos. Danos fuerza, danos aliento. Oh, gracias, Señor, gracias. Gracias por tener ese cuidado. Gracias por amarnos, Padre, gracias. Gracias, Señor. Que tu presencia no se aparte en nuestras vidas. Y que podamos decir, así como decía David: aunque tenga problemas y necesidades, tú pensarás en mí. Señor, que tu vara y tu cayado infunda aliento a nuestras vidas.